Súper. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos, a todas. eh, y también agradecerles a Mont Group. Con Mont Group tenemos un ciclo para iniciar esta temporada 2025. Tenemos un primer ciclo laboral programado. Hoy es nuestra primera sesión con Rodrigo Venegas. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Él Por es nada. abogado laboral, y la sesión de hoy se trata sobre las normativas y leyes laborales que afectan a nuestro sector en todo lo concerniente a lo que es contratación, subcontratación, tercerización y desvinculación. Es un tema muy amplio, comentaba Rodrigo, así que bueno, la idea es que Rodrigo nos va a ir dando pinceladas generales, pero la idea es que aprovechemos al máximo esta sesión y puedan ir haciendo sus dudas, haciendo sus preguntas, ya sea levantando la mano o dejándolas en el chat para que así se vayan con las dudas resueltas. Así que bueno, Rodrigo, te Tratar doy por lo menos. tratar, por lo menos. Te doy paso, no sé si quieres decir alguna indicación más, presentarte Eh, algo más, pero adelante. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días a todas y todos. Oye, mira, la idea es que como es un webinar muy amplio en términos de conceptos, digamos, yo traté de sintetizar lo más posible. Entonces mi idea es darle unos minutos a cada uno de los temas y para efectos de que pueda ser más interactivo, invitarlos también a que hagan las consultas en el minuto en que a ustedes se les plantee la duda, digamos, ¿ah? Para poder tratar de contestarla. Pero además de eso, es tratar de socializar. De repente los problemas son problemas comunes, ¿ah? Yo esto siempre lo hago cuando doy conferencias. Entonces, el problema que tiene uno hoy puede que otro lo haya tenido en el pasado y haya una solución. Entonces, esa es la idea, en el fondo, que se vaya socializando también la información y no caer en infracciones, que eso es lo ideal. ¿Mm? Bueno, yo me presento, soy Rodrigo Venegas Montenegro, soy abogado de expertise laboral, soy ex abogado de la Dirección del Trabajo, soy fui profesor de Derecho del Trabajo y soy asesor laboral a empresas en Mont Group. Entonces, para efectos de partir, em, insisto, el tema es muy amplio, así que vamos a dar ciertos conceptos ya, que además ustedes los deben manejar, pero es una ley que data ya de bastante tiempo. ¿Ya? Y que es la famosa ley de subcontratación, que es la ley 20.123, que viene en el fondo a dar una estructura a la subcontratación y establecer, en definitiva, quiénes son los participantes de esta relación tripartita, ¿ya? Y de esta relación tripartita saber cada uno, cuál es su responsabilidad dentro de esta relación, ¿ya? Entonces, primero el concepto que es este concepto legal, que señala que el, la subcontratación es un contrato, es una forma de desarrollar un contrato en el cual una empresa principal, que antes se llamaba mandante, pero ahora se llama empresa principal, pero entre comillas sigue llamándose mandante, pero la empresa principal es la que encarga la ejecución de una labor a otra empresa bajo su responsabilidad, bajo sus costos y bajo su administración, y que esa empresa contrata a un trabajador para que preste servicio a la empresa principal. En el fondo es una pirámide. ¿Está bien? Aquí en la cúspide de la pirámide está la empresa principal, en un costado está la empresa contratista y en el otro está el trabajador. Que en el fondo la relación que tienes es trabajador, empresa contratista, empresa principal. Esa es la relación, así es, se debiese hacer, ¿ya? Ese es el triángulo que grafica de mejor forma lo que es la subcontratación. Ahora, la subcontratación tiene sus bemoles, porque el legislador estableció que no todo es subcontratación, ¿ya? Establece incluso ejemplos en la misma norma, que es el artículo 183A, en su último párrafo, establece claramente que dice que no se considerarán subcontratación aquellos servicios que son de manera esporádica en el tiempo, ¿ya? Y que además
este servicio sea más bien un... No me quiero equivocar, así que vamos a revisar, que es el último párrafo. Los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior, se limitan solo a la intermediación de trabajadores o faenas. Este es el régimen de su contratación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador en definitiva? Mira, señor, nosotros lo que vamos a hacer es normar esta relación laboral, pero esta relación contractual laboral tiene ciertas excepciones. Y la excepción principal es que no van a entrar dentro de estos requisitos aquellas relaciones que cumplan un determinado requisito, que es lo esporádico y que además, a lo mejor de lo esporádico, sea contratado como una persona natural. ¿Y por qué se pone esto el legislador en definitiva? Porque hay todo un mundo de prestadores de servicios, que por ejemplo puede ser un gasfitter, que contrata una empresa para desarrollar un trabajo específico, que es una persona natural, o que tú lo puedes contratar en tu casa. Eso lo deja de lado y dice, bueno, eso no es subcontratación, por ende, no le vamos a aplicar todas las obligaciones que tiene el Código del Trabajo respecto a la subcontratación. Esto es lo que yo le señalaba que es este círculo, que es esta dinámica de cómo se relacionan los distintos actores. ¿Por qué piensa esto el legislador, en definitiva? Porque lo que quiere establecer es que cada una de las partes tenga su lugar determinado con sus obligaciones y sus responsabilidades determinadas, ¿ya? Y además de eso, sirve para efectos de poder establecer un sistema, eh, como les dijera, un sistema privado de fiscalización, ¿ya? Porque la empresa principal eh, tiene responsabilidad respecto de la obra en dos ámbitos muy importantes. Uno, que es el ámbito contractual laboral respecto de las obligaciones laborales, y otro es el ámbito de la seguridad, higiene y seguridad, ¿ya? Un ámbito es un fiscalizador permanente, porque si no fiscaliza, la responsabilidad de esta empresa pasa de subsidiaria a solidaria. Y el otro ámbito de aplicación que es muy importante es que la empresa principal pasa a ser el responsable único de todos los trabajadores que laboran en esa obra, ¿ya? Esto yo siempre lo he explicado de la misma forma. Imagínense ustedes que nosotros tenemos dos grandes empresas de telecomunicaciones en Chile. Una está en la Plaza Italia, y la otra está en el centro de Santiago, ¿ya? Y estas dos empresas tomaron caminos muy distintos cuando se implementó la ley de subcontratación. Y ese es el razonamiento que hacen a raíz de las responsabilidades que le caben a la empresa principal. La empresa de Plaza Italia lo que dijo fue, mire, todo lo que externalicé en los 90, en los 2007 lo internalicé, ¿ya? ¿Por qué dice? Bueno, porque si voy a ser responsable de todos los trabajadores que laboran para mí, entonces yo quiero ser también el fiscalizador principal de mi propio actuar, ¿eh? Y no ser responsable frente a incumplimientos de un tercero. En cambio, la del centro lo que dijo fue, bueno, lo que yo voy a hacer es crear un gran departamento de fiscalización de contratistas, ¿m? Y eso es lo que hizo, ¿ya? Entonces, son dos posturas distintas frente a una misma norma, ¿ah? Eso es bien interesante poderlo entender y cómo se plantearon ellos frente a la ley. ¿Qué es lo que me interesa saber o qué me interesa a mí comentarles de esta ley de subcontratación? Es que lo que varía, o- pero radicalmente frente a esta norma, es que el legislador, en atención a las obligaciones que le impone a la empresa principal, hay una modificación que es sumamente importante. Y esa modificación es respecto de la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De qué características es mi responsabilidad? Y aquí está la gran modificación. Porque hasta antes de la dictación de la norma,
nosotros teníamos una responsabilidad que era de carácter subsidiario en términos generales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que en el fondo, si no responde la empresa demandada principal, responde la demandada solidaria, ¿ya? Es así en el fondo, subsidiaria, perdón. Y lo que hace la norma es decir, mire, la regla general, es que usted es solidariamente responsable. Es decir, usted responde conjuntamente con la demandada principal de todas las obligaciones, ¿ya? Y subsidiariamente va a ser responsable siempre y cuando usted ejerza ciertos derechos. Y esa es la fiscalización privada, porque esos derechos pasan a ser el derecho de información, es decir, que las empresas contratistas te informan el estado de las cotizaciones previsionales principalmente, el estado de pago de las remuneraciones, donde tú eres sí responsable de fiscalizar. Y luego de eso, si es que no te informan debidamente, tú puedes retener de los pagos a los contratistas las sumas adeudadas, si es que están adeudadas de las cotizaciones previsionales, y luego enterarlas. Recién ahí tu responsabilidad pasa a ser subsidiaria y no solidaria. ¿Ya? No sé si me entendieron, se cambian de posición, ¿ya? Pero ese cambio de posición es sumamente importante respecto de la responsabilidad de la empresa mandante, ¿ya? O la empresa principal en este caso. ¿Qué otra cosa? ¿De qué soy responsable yo, empresa principal? Y soy responsable de todas las obligaciones de dar, es decir, todas las obligaciones que tengan carácter pecuniario. Yo soy responsable de si no se pagan las remuneraciones, de pagarlas, si no se pagan las cotizaciones, de pagarlas, porque yo pago en subrogación. Y también soy responsable de la fiscalización de todo lo que significa higiene y seguridad dentro de la empresa para con las empresas contratistas. Entonces, es por eso que ahora uno puede entender que la empresa de Plaza Italia dijo, bueno, si yo voy a ser responsable de todo, entonces quiero tener el control de todo. ¿Mm? Eh, y esa es la gran modificación que tiene la norma, porque todo lo anterior, todo lo que era responsabilidad, todo lo que era como acreditación, estaba en normas aisladas. Lo que hace la 20.123 es crear un sistema, ¿ya? Ordenado y modificar. Y yo creo que la principal modificación es la, la característica de la responsabilidad. Esa es la gran modificación que tiene el ahorro, ¿m? Que pasa de regla general, solidaria y como excepción subsidiaria a antes que era la regla general era subsidiaria y la excepción era la solidaridad. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. ¿Dudas, preguntas respecto de esto? Ninguna. ¿No? Perfecto. Ya. Bueno, son temas que ya están casi incorporados en la forma en cómo se desarrollan. ¿Cómo desarrollo yo o cómo ejecuto yo el principio de información? ¿Cómo me planteo yo frente a la empresa principal o la empresa principal frente a el contratista respecto de la información? ¿Qué le solicito? ¿Cuándo se lo solicito? ¿Cómo se lo solicito? Eso está enmarcado dentro de lo que es el contrato comercial que yo tengo con la empresa, ¿ya? O de los reglamentos internos para contratistas que estoy obligado a tener si es que tengo más de 50 trabajadores en su contrato. Y aquí pasa que interviene el organismo público, que es la Inspección del Trabajo, con una certificación del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿ya? Y ese certificado es el que emite la Inspección del Trabajo y el que se presenta para efectos de que te puedan cursar los estados de pago. Esa es como la regla general. Ahora, eso no quita a que, porque la ley también te faculta a tú establecer tu propio sistema de verificación. Entonces existen empresas en las cuales no solo les solicitan el estado de verificación de la inspección del trabajo, sino que también fiscalizan ellos materialmente el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y usted dice, bueno, ¿por qué tan desconfiado? Bueno, lo que pasa es que la inspección del trabajo funciona a petición de parte, ¿ya? Entonces, si la inspección del trabajo, yo le digo, mire, certifíqueme que esta obra con estos 5 trabajadores está todo en regla. La inspección del trabajo va a verificar
que esos 5 trabajadores estén todo en regla y te va a emitir un certificado. Y que va a decir, sí, efectivamente está todo pagado dentro de términos, ¿no? Se acreditó el pago, perfecto. Pero resulta que a lo mejor en esa obra el contratista no tenía 5 trabajadores, sino que tenía 15 trabajadores. Entonces queda un desfase de 10 trabajadores que no están contemplados dentro del certificado. Entonces, por eso muchas empresas también hacen esta revisión particular y de cada uno de los contratistas. ¿Ya? Esa es más o menos la explicación. ¿Ya? Ahora, siguiendo con esto, otro de las modificaciones interesantes también es que yo como empresa principal soy responsable también de pagar por subrogación. Es decir, cuando yo requiero dinero, o sea, retengo dinero de los estados de pago, lo que yo tengo que hacer es no quedarme con esa plata, sino que lo que yo hago es pagar las obligaciones del contratista con ese dinero, acreditarle el pago y luego yo lo que hago es hacer la devolución del restante, si es que ha quedado algún monto que no estaba involucrado dentro de los montos de pago. ¿Ah? Eso es lo que hace principalmente. Ahora, ¿cómo me planteo yo? Yo estaba pensando en que a lo mejor ustedes se debiesen plantear, no lo sé, por eso lanzo la pregunta, es cómo me planteo yo frente a un mandante, frente a una empresa principal, ¿m? Que son las que a lo mejor contratan con ustedes, no lo sé. Por eso lo planteo y lo pongo aquí encima de la mesa. ¿Cuál es la dimensión que yo tengo que tener o cuál es la preocupación que yo tengo que tener dentro de mis sistemas, dentro de mi sistema y dentro de los procedimientos que yo debo adoptar? ¿Ya? ¿Qué es lo que uno garantiza? eh, o no garantizar, ¿qué es lo que uno sugiere respecto de esto? Es que las compañías, para efectos de poder tener un orden, frente a estas exigencias que son legales y que también son de manga amplia respecto de cada una de las exigencias que puede imponer la empresa principal, no tiene límite, es procedimental. Eh, lo que pretende el legislador con todas estas modificaciones, que saben que el derecho del trabajo es el que más se modifica, ¿no? Todos los años hay modificaciones al derecho del trabajo, sea en una ley específica o sea de carácter general. Pero todas las modificaciones que se han ido implementando tienen un foco. Y ese foco es que las empresas se procedimentalicen, es decir, que tengan procedimientos claros respecto de qué hacer, cómo actuar en situaciones X, cómo actuar respecto de la contratación de trabajadores, cómo actuar respecto de la administración de sus propios trabajadores, es decir, cómo aplico yo mi facultad disciplinaria dentro de la relación laboral, cómo aplico yo mis propios documental que tengo que elaborar si es que cumplo los requisitos, tal como reglamentos internos, cómo le doy vida a este reglamento interno. ¿Ya? Lo que pretende el legislador es que estos documentos que estás obligado a hacerlo por ley no sean testimoniales, sino que sean un documento que efectivamente te sirva a ti para administrar. Yo me hago un flaco favor al tener un reglamento interno 2.0 conforme a todas las reglas y yo lo voy actualizando una vez al año cuando en realidad no lo utilizo. En realidad, mi facultad disciplinaria, que es la gran facultad que tiene el empleador, de decir, mire, esto se hace así y en esta empresa se hace así, sin una manifestación o sin un reproche por parte del empleador frente a un empleado que no ha hecho cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, no saco absolutamente nada con eso. Entonces, lo que pretende la normativa es que yo tenga este procedimiento y aparte de tener estos procedimientos, yo tenga la obligación, entre comillas, de utilizarlos y aplicar los instrumentos que la propia norma es la que me está obligando a elaborar. Bueno, y así pasa con la normativa de la última gran normativa que es el acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo. También nos obligaron a efectuar un protocolo y también nos obligaron a aquellas empresas en que no tenga reglamento interno a tener este protocolo, porque el otro tiene que estar en el reglamento interno. Entonces, la idea es que yo tenga claridad respecto de qué debo hacer en cada una de las situaciones que me pone la administración.
de personas. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta u otra? Chuta, ya me pasé mucho rato. No sé. Voy a ir adelantando porque en realidad hay ciertos temas en los cuales no es necesario ahondar porque son tantos temas que al final es mejor eh, tener un esbozo y yo comentarles en definitiva qué es lo que es o qué es lo que pretende, ni siquiera, bueno, qué es lo que pretende el legislador, pero también qué es lo que piensa el ente fiscalizador y qué es lo que piensa en los tribunales laborales, en los juzgados laborales y la corte en definitiva, porque eso no está en la ley. Entonces, esa es mi misión, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta respecto de esto, respecto de qué es lo que significa, de cuánto se aplica, de cuál es el rango, de hasta dónde alcanza mi responsabilidad como empresa mandante o hasta dónde alcanza mi responsabilidad como contratista, bueno, lo preguntan. Eh, el segundo tema que nosotros hablamos, antes de, y discúlpenme que haga un retroceso a todo lo que yo le señalé antes, y que a mí me parece muy interesante y por eso se lo traigo a colación, es que yo nunca me tengo que olvidar que si yo soy tengo a mi cargo administración de personas, es la característica principal del contrato de trabajo. La característica principal del contrato de trabajo es la consensualidad. El contrato de trabajo es inminentemente consensual, es de esencia consensual. Entonces, lo que requiere para la existencia de un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Es decir, un señor que quiere trabajar y otro señor que quiere y anda buscando un señor que trabaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo en el horario? ¿Estamos de acuerdo en la remuneración? Sí. ¿Estamos de acuerdo en los días libres? Sí, perfecto. ¿Estamos de acuerdo en las funciones? Sí. Y ahí nace el contrato de trabajo. El contrato de trabajo no nace con la escrituración del contrato. ¿Ya? Por eso, discúlpenme que me retroceda tanto, pero es que a mí me parece interesante. Porque si yo no entiendo que el contrato es consensual y que solo falta el acuerdo de voluntades para realizarlo, sino que también solo falta el acuerdo de voluntades para modificarlo. ¿M? Y aquí es donde se produce toda una nebulosa respecto de qué pasa si yo no digo nada a una situación que la dejé pasar y y después con el tiempo me empieza a molestar. ¿Qué pasa si yo no amonesto? Y aquí lo engancho con los documentos o los instrumentos que me establece la ley. ¿Qué pasa si yo no amonesto por los atrasos reiterados? ¿Qué pasa si la jornada de trabajo, según contrato de trabajo suscrito y firmado en términos de prueba, dice a las 8:30, pero hay un señor o una señora que llega todos los días a las 9 y yo no le digo absolutamente nada? Ahí es donde se producen los problemas. ¿Y por qué se producen los problemas? Porque en el fondo mi pasividad se entiende desde el punto de vista de la fiscalización y desde el punto de vista del entendimiento del juez laboral, que mi pasividad es sinónimo de autorización. Y el ser sinónimo de autorización también es un sinónimo de modificación de las cláusulas de los contratos de trabajo. Y así pasa no solo con la jornada, pasa con los conceptos remuneracionales, pasa con otros beneficios, pasa con los días libres, pasa con un montón de situaciones en las cuales, por la vorágine del tiempo, yo dejo pasar sin normarlo. Y ahí se entiende modificado el contrato. ¿Ya? Que yo creo que es súper interesante, porque es ahí donde se producen las principales discusiones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Bueno, la segunda parte de esta normativa de subcontratación viene a regular eh, todo lo que signifique el suministro de personas, el suministro de trabajadores, mejor dicho, el suministro de personas suena como casi trata adelante. El suministro de trabajadores, ¿ya? Las normas laborales, eh, si uno se pone a pensar a quiénes van dirigidas, siempre se va a dar cuenta que tienen nombre y apellido las normas laborales, ¿no? La subcontratación, por lo principal, y por los conceptos que también se aplican, que es obra,
empresa principal, empresa mandante, tú te transportas inmediatamente a la construcción. La construcción, la contratista, la construcción, esto, obra y esos conceptos. Cuando tú te hablan de el suministro de trabajadores, es decir, que tú solicitas trabajadores para que ejecuten ciertas labores eh, dentro de la compañía, uno siempre piensa en el banco, ¿no? Y entonces tienen nombre y apellido las normas laborales. Y aquí lo que se regula, en definitiva, es que si yo necesito trabajadores, porque esta es la premisa máxima del legislador, si yo necesito trabajadores, entonces contrátelos directamente, ¿ya? Yo soy empleador, necesito trabajadores, los contrato. Bueno, esa es la norma clásica. Pero resulta que hay empleadores que necesitan trabajadores, pero que no necesariamente quieren contratarlos, por un tema de tiempo, por un tema de costos principalmente. Entonces lo que hacen es requerir trabajadores a otra empresa que tiene un batallón de personas que está esperando que la deriven a otro lado. eh, y entonces esa empresa me dice, sí, yo tengo trabajadores, entonces yo se los traspaso. Perfecto. ¿Cómo me los traspaso? Con un contrato puesto a disposición. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero acuérdense que el legislador siempre quiere saber quién es el empleador de este trabajador. Entonces, como siempre quiere saber quién es el empleador de este trabajador, lo que hizo fue, bueno, vamos a normar esta situación. ¿Cómo la vamos a normar? Le vamos a poner requisitos a aquella empresa que suministre trabajadores y le vamos a poner requisitos a aquella empresa que necesita de esos trabajadores. Y eso es lo que hizo la norma. Empresa de suministro de trabajadores es con giro único. No puede prestar otros servicios más que suministro de trabajadores. Además de tener ese giro único, no tiene que tener ninguna relación, ni societaria, ni ninguna persona que comparta con la empresa usuaria dentro de su constitución. Luego de eso, tiene que ir a un registro de la Inspección del Trabajo como empresa suministradora de trabajadores. Luego de eso, tiene que dejar una garantía, que es en UF, por cada uno de los trabajadores que tiene subcontratados, o sea, perdón, contratados, y va aumentando según el número de trabajadores que vaya él contratando para efectos de... Entonces, hay toda una normativa respecto de la empresa de suministradora de trabajadores, pero también hay toda una normativa respecto de las empresas que solicitan los trabajadores, porque eso también quedó normado, y queda normado en cuanto a las funciones y queda normado en cuanto al plazo. El plazo máximo que yo puedo tener a una persona que me suministre trabajadores es 90 días. Ese es el plazo máximo, ampliable por otros 90, pero la norma general es que son 90 días. ¿Ya? Y cumpliendo ciertos requisitos de condición, es decir, de situación, y que están en la normativa, ¿sí? Aumento temporal de demanda, por ejemplo, cuando tienes pic de producción o cuando es el pic de un giro determinado en términos de hora, reemplazo de licencias médicas, ¿me entiendes? Entonces, cuando se crean empresas nuevas. Entonces, está todo normado y regulado. Así como está todo normado y regulado para constituir la empresa y también para suministrar trabajadores y también para contratar estos trabajadores a través de un contrato puesto a disposición, también están hechas las sanciones. Y es ahí donde uno tiene que establecer las alertas, porque como el legislador quiere saber siempre quién es el empleador de este trabajador, la sanción va a ser, si yo no cumplo los requisitos, o me paso en los plazos, o no estaba la condición dada para poder contratar, y eso se constata a través de alguna fiscalización o algo, es que el empleador de este trabajador se va a presumir legalmente que es la empresa usuaria y no la empresa de suministro de trabajadores. ¿Entiendes? Entonces, esas son las sanciones que establece la norma. Toda norma laboral en términos generales y toda norma en términos generales tiene obligaciones, responsabilidades y sanciones. Ese es el círculo de la norma, sobre todo en materia laboral. ¿Bien? Y la principal en la materia laboral es, señor, si usted no cumple los requisitos, entonces ese trabajador es suyo. Entonces, por ende, tiene que hacerse cargo de
su contrato de trabajo y sus indemnizaciones futuras y todas las obligaciones de dar que tiene este trabajador. Uno pensaba en los bancos. El banco decía, ¿por qué no contrata a un cajero, por ejemplo? Claro, porque el costo del cajero del banco es casi un 50% más caro que el costo de un cajero por servicio temporal. Ese es el tema real y de fondo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que no solo la remuneración es el dinero que yo percibo, sino que también está compuesta por los beneficios que yo percibo. Perdón. Y puede ser que esos beneficios que yo percibo encarezcan mucho más a este trabajador de planilla, para diferenciar lo otro, a este trabajador de planilla que a un trabajador que yo le pago externamente a otra empresa que me suministra a este trabajador. En el fondo es un tema de costos también, importante, es más que otra cosa. Ujú. Este es el esquema. Contrato puesto a disposición, servicios en escritorios, empresa usuaria y trabajador de la EST, que la EST tiene contrato de trabajo con la empresa de servicios transitorios. ¿Ya? Eh, Eso es en cuanto a, a estas grandes, en el fondo, a lo que me interesó fue determinar quiénes son los participantes de esto, cuáles son los requisitos y cuáles son las sanciones que tienen. ¿Ya? Eso es un esquema bien básico, pero es lo que puedo yo interesarlos en este webinar. ¿Ya? Ahora, bueno, todo esto está sujeto a multas y un montón de cosas, pero la principal es que yo me tengo que hacer cargo de los trabajadores de la empresa usuaria. Siguiendo con el esquema planteado, eh, los plazos y todo eso está en la normativa, así que no les voy a dar la lata con eso. Eh, Siguiendo con el esquema planteado, que era subcontratación, la externalización, eh, la, hay un gran, hay un gran tema en el derecho del trabajo que es cómo yo puedo aplicar las causales de término de contrato, ¿ya? Porque lo interesante acá y lo peligroso es que el legislador a ti te entrega como empleador ciertas causales de término. No hay más que estas. Es taxativo. Y están en tres artículos, que es el 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. No hay más. Entonces yo tengo que adecuar a veces mis normas internas para poder cuadrarlas dentro de una causal de término. ¿Ya? Las primeras causales de término, que son en el 159, son causales de términos más bien objetivas, ¿no? Salvo una que puede ser la obra, pero son bien objetivas. El mutuo acuerdo, es la renuncia, la muerte del trabajador, vencimiento del plazo, conclusión del trabajo y caso fortuito o fuerza mayor. Yo diría que hasta la número 5 no hay duda de su aplicación. La número 6 cuando estuvo en boga fue en pandemia. ¿Eh? En pandemia se utilizó muchísimo la causal de caso fortuito fuerza mayor. Que el caso fortuito fuerza mayor no está regulado en el Código del Trabajo, sino que está regulado en el Código Civil. ¿Qué se entiende por caso fortuito fuerza mayor? Un hecho de la naturaleza o un acto de autoridad imposible de resistir. Eso es en términos generales, el caso fortuito. Pero hasta uno dice, ah, sí, perfecto, bien, puedo utilizarlo. Sí, puedo utilizarlo. Pero lo que no se sabe es que la Corte Suprema, a través de jurisprudencia y unificaciones de jurisprudencia, estableció otro requisito más. Y este requisito es que sea de carácter permanente en el tiempo. Es decir, que yo ya no pueda abrir más la empresa. Ese es el otro requisito, ¿me entiendes? Pero que no está en la norma. Es un requisito que estableció la propia normativa. Entonces, caso de fuerza mayor. Sí, perfecto. Pero que además hagan imposible la persecución de la empresa para poder configurar la causa. ¿Ya? Esa es la principal, como la discusión que hubo.
La otra discusión que hubo es la conclusión del trabajo, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Que esto tuvo una modificación hace bastante tiempo ya, que tampoco es una modificación antojadiza, fíjense, porque lo que establece la norma del contrato de obra o faena, que es uno de los contratos más utilizados en Chile, estableció una especie de indemnizaciones, una indemnización especial, ¿ya? Porque este contrato tenía la precariedad de que no generaba antigüedad. Entonces se empezó a normar a raíz de jurisprudencia administrativa y a raíz de jurisprudencia en tribunales. ¿Qué se entendía por obra? ¿Cuánto debía o qué características debía tener la obra? Que fueron ajustando la interpretación a una ya en términos generales. Es una obra, es un término acotado en el tiempo y en el espacio. No puedo yo tener un trabajador por obra en años, 5, 6 años por obra. ¿Por qué significaba esto y la preocupación? Porque en el fondo, como no genera antigüedad, tampoco genera ningún derecho respecto del pago de alguna indemnización. Entonces, ¿qué es lo que vino a modificar la norma? Y que esto viene de los sindicatos mineros, que allá sí se contrata mucho por obra faena, es que ahora yo voy a tener una indemnización especial. Y esa indemnización especial consiste en que me van a pagar un día por mes trabajado, al principio de la norma. Después dijeron, bueno, gradualmente vamos a subir a 1,5, a 2, a 2,5, y ese es el final. Entonces me pagan 2,5 días por mes trabajado como indemnización. ¿Ya? Entonces, esa es la gran modificación que tuvo el contrato por obra o faena, ¿no? ¿Dónde está eh, las, dónde está la discusión o dónde se produce la discusión? Es en las causales que son subjetivas. Son aquellas causales que son reprochables al trabajador. El, el incumplimiento grave de las obligaciones que pone el contrato, el abandono del trabajo, la inasistencia, las vías de hecho, el acoso sexual, el acoso laboral. Esas, no- esas causales de término de contrato, al ser causales subjetivas, entonces, y que están sujetas a una revisión por parte del juez, si es que el trabajador va al tribunal, que es lo más probable. Entonces, al ser subjetivas, lo que yo tengo que hacer con esas causales es probar que efectivamente los hechos sucedieron y sucedieron como se establecen en la carta de término de contrato. ¿Ya? La causal más utilizada dentro de este articulado es el incumplimiento grave. Eh, y ese incumplimiento grave, que aquí hay un error que comete la mayoría de los quienes administran trabajadores, es no terminar de leer la causal completa. Porque no solo dice incumplimiento grave, sino que dice incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Entonces, si yo leo la causal completa, yo puedo eh, adivinar cuál va a ser la pregunta que me hace el juez cuando yo llego con una demanda por incumplimiento grave. ¿Cuál será la pregunta que me hace el tribunal? ¿Dónde está la obligación? Tráigame el contrato para ver si allí está la obligación que usted dice que incumplió. Porque no es solo incumplir la obligación, sino que son las obligaciones que establece el contrato. Y más allá, si yo establezco que las obligaciones del reglamento interno pasan a ser integrantes del contrato de trabajo, entonces yo tengo que gritar también que estaban en el reglamento interno. Entonces, eh, yo tengo que comenzar a establecer un procedimiento dentro de la empresa de cómo ejercer este derecho y esta facultad disciplinaria. ¿Cómo la ejerzo? ¿Cuándo la ejerzo? ¿Y cuáles son los elementos probatorios que yo tengo que tener para poder ejercerlo? ¿Mm? Eh, el principal elemento probatorio es la carta de amonestación, que en el fondo es un testimonio del reproche que yo le hice al trabajador. ¿Por qué?
La jurisprudencia lo que busca establecer cuando yo aplico cualquiera de estas causales que, como yo le señalaba, son subjetivas, eh, es la proporcionalidad de la medida, ¿ya? ¿Y cómo yo, qué significa la proporcionalidad de la medida? Es que al ser la causal de término de contrato, la sanción más grave que tiene el Código del Trabajo, entonces este, este, este juez hace un símil, bien o no, eso ya es cuestionable, cosa de cada uno, bien o no, pero hace un símil con la sanción más grave que tiene el Código Penal, que es el presidio perpetuo calificado, ¿no? Entonces hace un símil en esto. Si es la sanción más grave que tiene el Código, entonces yo tengo que ver si es proporcional esa medida a los hechos que yo estoy aduciendo para poder aplicarlo. Un ejemplo clarísimo de esto y que es súper recurrente. Tengo un trabajador muy antiguo que lleva 5, 6, 7, 8 años en la compañía, pero resulta que el último mes se ha portado mal y le mandamos una carta de amonestación y lo despedimos. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cuál es el examen que hace el tribunal con eso? Este señor tiene 8 años de antigüedad, tiene una carta de amonestación en esos 8 años y usted lo desvincula. Entonces no es proporcional la sanción. ¿Me entiende? Eso es lo que busca el tribunal. Por eso en el fondo la invitación que hace el legislador es a eh, hacer, eh, y a ese hacer me significa que yo tengo que ser más proactivo, tengo que eh, tener un procedimiento seguro de cómo obrar en ciertas situaciones, cuándo amonesto, cómo lo notifico, si no la quiere firmar, se lo envío por carta certificada, dejo constancia de la inspección del trabajo. ¿Qué pasa en la segunda oportunidad? Bueno, en la segunda oportunidad lo que hago es agarrar la misma carta y decirle, mire, en febrero de este año fue amonestado por esta situación, le solicitamos que corrigiera su actuar, pero al parecer no lo ha hecho, ya que en abril del 2000 también es la misma situación. Entonces yo voy generando pruebas de efectivamente que las oportunidades están en las cartas de amonestación y que este señor no, o esta señora, no se planteó frente a una corrección de su actuar. Entonces no me queda más remedio que desvincularlo. Ese es el procedimiento correcto, ¿me entiendes? Entonces, por eso que la facultad disciplinaria se debe ejecutar, pero procedimentalmente. Yo tengo que saber cómo ejecutar mi facultad disciplinaria. ¿Cómo la ejecuto? ¿Cuándo la ejecuto? ¿Y a través de qué instrumento la ejecuto? ¿Y cuántas veces yo voy a esperar para efectos de poder aplicar una sanción de despido? Porque aquí hay otro tema. Es que como es un incumplimiento grave, es decir, tiene este objetivo, es un incumplimiento de carácter grave, entonces no es lo mismo o no revierte la misma gravedad los incumplimientos de distintos trabajadores. Y yo siempre pongo este mismo ejemplo. Si un administrativo llega tarde, es un incumplimiento a su jornada, ¿cierto? Sí, efectivamente. Pero si el señor en la obra, que el señor que es el que maneja la grúa pluma, llega tarde, el impacto de esos incumplimientos es distinto. Entonces, al tener un impacto distinto, tiene una distinta vara de medida. Si el señor de la grúa pluma no llega, se paraliza la obra. Si se paraliza la obra, el mandante me va a decir, bueno, porque la obra no está funcionando y tendría que empezar a las 9, ya son las 10 y el tipo nadie se mueve, entonces yo te sanciono como dueño de la obra. Entonces, además, se ocasiona un perjuicio para la compañía. Entonces, ese incumplimiento es bien distinto, por ejemplo, al del administrativo, que llega atrasado un día y en el fondo se atrasa su trabajo, pero no impacta de tal forma a la organización empresarial. ¿Me entiendes? No sé si me explico, pero ahí hay un matiz de incumplimientos, ¿ya? Que eso también hay que analizarlo, que también hay que razonarlo, también hay que pensarlo para efectos de
cuando yo amonesto, yo aplico alguna sanción disciplinaria. ¿Ya? Eh, y por último, porque ya son las 10:20, por último está eh, la otra causal que es muy utilizada, que es la de necesidad de la empresa. Racionalización, modernización, baja en la productividad, cambio en el mercado. Esos son los ejemplos que pone en la ley. ¿Ya? Entonces, cuando yo, cuando a mí me llegan los juicios por necesidades de la empresa y veo la carta de despido que dice es por racionalización y modernización de la empresa, ahí lo que te queda es decirle al cliente, mire, tenemos una alta probabilidad de que el juicio se pierda. Pero ¿por qué? Si apliqué la causal de necesidad y hay un razonamiento y contratamos unas máquinas y compramos unas máquinas nuevas, entonces esas máquinas nuevas lo que hicieron fue optimizar el trabajo, entonces ya nos sobraba gente en un lugar, entonces pudimos reubicar algunos, pero otros no. Bueno, todo eso usted no lo contó en la carta, que son los hechos que me fundamentan la aplicación de la causal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la jurisprudencia, insisto, que no está en la norma, sino que aquí hay que interpreta y quien decide si aplicamos bien o no la causal, ha establecido, a través de ya muchísimos fallos, en que la causal de necesidad de la empresa es una causal de carácter objetivo, no de carácter subjetivo. Entonces, yo tengo que revisar esa causal, leer los antecedentes y determinar, o que cualquier persona logre determinar que efectivamente hay una real necesidad. Eso es lo que ha establecido la ley, o sea, perdón, la jurisprudencia. Me explico. Yo lo que hago es decirle, mire, hay cambios en el mercado y esos cambios en el mercado eh, han impactado de tal manera en la postura de la compañía respecto de los clientes por cuanto hemos perdido el 50% de los clientes y además dentro de esos 50% perdimos a tal cliente que era el Banco Santander, por ejemplo, que él aportaba a los ingresos de la compañía en un 58%. Al tener un 58% menos y además tener un detrimento de la cartera de clientes en un 30%, hace imposible, inviable mantener la dotación de trabajadores locales. Yo le estoy explicando y le estoy ingresando datos a la carta. Con esa carta, yo tengo altas probabilidades de que me vaya bien. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué en el fondo dice, bueno, ¿y por qué el tribunal y por qué el juez señala, le pone tanta exigencia? Bueno, porque hay una situación que no se puede normar de otra forma, que es la inestabilidad en el empleo. Porque el empleador puede eh, aplicar una causal de despido en cualquier minuto. Entonces, si la puede aplicar en cualquier minuto, por ejemplo, esta tenacidad de la empresa que llevan aparejado indemnizaciones, si la puede aplicar en cualquier minuto, entonces hay una inestabilidad en el tiempo de permanencia. Y como es la sanción más grave, entonces yo tengo que decirle, mire, usted va a aplicar esa causal, pero estos son los requisitos. Y si no lo logra aplicar, dice, y no logra convencer al tribunal que efectivamente están los requisitos, usted va a tener una sanción adicional, que es, aparte de pagarle los años de servicio, las indemnizaciones correspondientes, esas indemnizaciones por año de servicio van a tener un recargo, y va a ser un recargo de un 30%. ¿Me entiendes? O sea, si me pago 1.000.000, son 300.000 de recargo. Pero además, y también aquí se está batallando y se está peleando, es que, y esto no está en la norma, pero la jurisprudencia lo ha interpretado así. Que yo estoy en contra de esta interpretación, pero bueno, es que el seguro de cesantía a mí me da una facultad, un derecho. Y ese derecho es poder restar de la indemnización
el monto del aporte de empleadora que yo he hecho al seguro de cesantía de ese trabajador. Es decir, si mi indemnización era 1 millón de pesos y resulta que por el aporte que yo hice mensualmente a la cuenta de ese trabajador eran 100.000 pesos, entonces yo los descuento. Entonces, de mi bolsillo van a salir 900.000 pesos y el trabajador va a ir a rescatar esos otros 100.000 pesos a la ATC. Pero lo que ha señalado la Corte es que si yo no logro acreditar la causal de necesidad de la empresa y me aplican ese 30% de incremento por no acreditarla, también tengo que hacer devolución del seguro de cesantía. Entonces tengo dos sanciones. Una, el incremento, y dos, que el seguro de cesantía tengo que devolverlo. O sea, los 100.000 pesos que desconté, voy a tener que devolverlo al trabajador, en este caso, cuando no logro probar la causa. ¿Ya? Bueno, pero eso es jurisprudencia, ¿ya? Eso no está en la norma, no aparece expresamente señalado, sino que es la interpretación que han hecho los jueces a través de las normas y los procedimientos. ¿Mm? Eh, Siendo las 10:26, voy a dejar un espacio para las preguntas si es que quieren. Yo traté de abarcar lo más que pude en el corto tiempo, para no aburrirlos tampoco, porque estar mirando la pantalla no es una cuestión muy entretenida, para mí por lo menos. Así que los invito, si tienen alguna consulta, duda o algo, me la pregunten. Voy a tratar de contestarla lo mejor posible. Danisa, yo veo que preguntaste aquí, no sé si se te resolvió Sí, o o sea, sí, mi duda era eso, es que si uno tenía Ok. que poner todo eso en la carta cuando estás hablando, Rodrigo, de necesidad de la empresa, si uno tenía que poner todo eso en la carta, como la justificación de que Sí, perdí el sí, cliente, el 50 por todo ese párrafo, todo, todo ese el párrafo. cliente que se Mira, fue, todo, todo, todo. es tan así que yo tuve en una carta que elaboré, porque llevábamos varios juicios ahí como tambaleando, y hablé con el gerente de recursos humanos y dice, ¿sabes qué? Haz un gráfico y pégalo en la carta. Haz un gráfico del, mire, este es el comportamiento de la compañía. Y esto lo podemos probar con los balances y con todo. Ahí está el gráfico. Así vamos. Pero no será, agrégalo. Y ya con todos esos antecedentes, obviamente que la posibilidad de demandar, porque el abogado o el trabajador, cuando le llegan estos casos, lo que él quiere es la carta que diga racionalización y nada más. Pero ya cuando la carta dice, mire, perdí a tal cliente, tengo un 30% de venga, tengo una deuda incobrable de tantos millones, mire el gráfico cómo está, ya el colega mira la carta y dice, estos tipos te están hablando en serio. Entonces ahí tú puedes también bajar esa posibilidad de que te puedan demandar. Ujú. Porque además demandar es gratis. En materia laboral es gratuito. Ni siquiera pagas notificación. Nada. ¿Alguna otra duda? Y quería preguntarte otra cosa, no sé si tocaste, Lo es. que de repente me hablaron, la causal de desahucio. ¿Es Ah, sí, sí. La causal de desahucio está en el mismo artículo 161, pero es el inciso segundo. Y opera principalmente con aquellas personas que son de confianza de la compañía. Y de confianza estamos hablando en un plano gerencial, ¿ya? Aquellas personas que, interpretando esta norma, tengo que hacerla encajar en el artículo cuarto del código, que son aquellas personas que representan al empleador con facultades de mando y administración, gerente, subgerente, aquellas personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones que obliguen a la empresa. Esa es la causal, ¿ya? Por eso es más bien gerencial. Esa causal, fíjate que yo he tenido dos juicios con esa causal. Y lo que se ha intentado en la demanda es eh, establecer de que este señor no cumple los requisitos para aplicarle esa causal. ¿Me entiendes? Entonces estaba mal aplicada la causal. ¿Y eso cómo se prueba? En definitiva, nosotros la probamos haciendo un análisis de el contrato de trabajo, porque en el contrato aparece la función, haciendo un análisis de la jornada de trabajo, que también son exentos de jornada, haciendo un análisis si aparecía en alguna escritura social este trabajador, que efectivamente aparecía como gerente general, si tenía
poder de firma en los bancos, estaba reconocido en los bancos, si emitía informes firmados por él en representación de la compañía. Y también un tema que es bien interesante y que uno se lo refriega harto al tribunal es la remuneración que percibe este trabajador. Si es una remuneración muy alta, esa remuneración alta va en relación al cargo que tiene y a la responsabilidad que tiene. Entonces, todo eso sumado, decir, mire, efectivamente este señor está para desabuso. ¿Mm? Los cargos que tienen como clientes importantes dentro de la empresa que te pesan harto, ¿no? Es muy riesgoso usar esa causal. Es riesgoso porque la causal implica que tú tienes poder de decisión dentro de la compañía. No. ¿Cómo se No con materializa el poder de clientes, decisión? claro. Claro, no es por cliente. ¿Cómo se materializa el poder de decisión? En contratar y despedir, que es lo más básico. ¿Usted puede contratar y despedir trabajadores? No, No, no puedo. Ah, entonces ya estamos cojeando en la causa. Si yo puedo contratar y despedir, puedo firmar, puedo obligar a la compañía, todo, ahí sí. Pero no va por... y yo creo que lo enganchas con el tema de la remuneración, porque hay trabajadores en que no tienen ninguna responsabilidad para con otros trabajadores, pero tienen unas remuneraciones altísimas. Claro, ahí no nos va a aplicar la causal. Ahí es necesidad de la empresa, ¿no? Yes. Loreto, tenemos, antes de que se vaya el tiempo, Ya. perdón, Hola, quería mira, la verdad es que quería compartir un caso que nosotros tuvimos. Estaba escuchando a Rodrigo, dije, chuta. La verdad es que quiero compartirlo para saber si hubiésemos podido haber hecho algo diferente en el fondo. Ya tuvimos a una persona trabajando más de 8 años con nosotros y los últimos 2 años siempre había trabajado bien. En los últimos 2 años empezó a tirar licencia y de los 2 años Ujú, creo que debe haber trabajado unos 3 meses nomás. ujú, ujú. Y nos pareció bastante raro y varias veces nos dejó botados con varios proyectos que nosotros teníamos. Entonces finalmente fue como, mira, volvía, pero no podíamos contar con él para nada más. Nosotros tenemos a las personas trabajando con, ¿cómo se llama? Bajo contratación, ese artículo 22, algo así. O sea, 22, no 19. marcamos tarjetas, no hay horario de trabajo. De hecho, todos nosotros trabajamos. Acá da lo mismo si te empiezas a trabajar al mediodía y te quedas trabajando hasta las 12 de la noche, da lo mismo, con tal que cumplas con el objetivo. Ya. Igual, idealmente trabajamos de 9 a 6, lunes a viernes, etcétera. La cosa es que empezamos a averiguar cómo podíamos desvincularlos y la única opción que nos dieron fue por necesidad de la empresa Mm, y teníamos que pagarle todo el finiquito. El mm, tema fue que nosotros empezamos a averiguar por otros lados y efectivamente él tenía otra empresa, una startup que había iniciado él. Y obviamente, no sé, siempre nos quedó la duda de si realmente estaba trabajando, o sea, si las licencias eran porque se dedicaba a la otra empresa o porque mm. efectivamente estaba enfermo. Y de hecho, al día siguiente de desvincularlo, él puso en su LinkedIn y todos lo revisamos. Dijimos, oh, estoy trabajando aquí, llevo 2 años trabajando acá, los mismos 2 años que estaba tirando licencia. Y bueno, Claro, paréntesis, se fue con un muy gran, gigante finiquito, ya nos dolió el alma. sí. Mm. Eh, y, mm, el tema es qué se puede hacer en esos casos. ¿Qué se puede hacer en un caso en que tú tienes una intuición de que esta persona, pucha, pero no hay nada como nos dijeron, de hecho averiguamos con otras empresas, decían, mira, nosotros mandamos a un investigador para que lo siga, para que vea si él está trabajando en otro lado, para que esté Mm. haciendo otra cosa, pero tampoco es como la esencia de la empresa estar persiguiendo a nuestras personas para ver si Sí, efectivamente claro. está trabajando o no. Entonces, ¿qué se puede Sí, hacer en sin ese duda, tipo de casos? sin duda, ¿Ya? sin duda. Chuta, yo creo que tienes pocas, yo creo que no lo hicieron mal, ¿ah? No, a lo mejor la causal era de mutuo acuerdo, que así te elimináis, porque si no el tipo también te puede demandar por necesidad de la empresa. A lo mejor la causal era mutuo acuerdo, ¿no? Y haber negociado con él. Pero hay una cosa que a lo mejor pudieron haber revisado y que eso está dentro de los de las cláusulas mínimas de los contratos, que eso está establecido en la ley. Hay una, la última, que es cualquier otro pacto que las partes establezcan. Y en ese cualquier otro pacto están las cláusulas de confidencialidad, las cláusulas de exclusividad, a lo mejor haberlo agarrado por ahí, a lo mejor haberlo amonestado por eso. Pero es una causal muy difícil, además. Es una situación bien compleja, si no, no es fácil. No es fácil. Fíjate que la normativa nada establece respecto de esto.
nada. Entonces tenemos que irnos al Código Civil a buscar respuestas o alguna sentencia civil. Hay una sentencia que es bien, que tiene un par de años, que la redactó don Carlos Cerda, que era un ministro de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y todo, bien famoso, que estableció los requisitos de la prohibición de ejercer el cargo, ¿no? En los contratos por lo general dice, bueno, el trabajador queda prohibido ejercer cargos dentro del mismo giro de la empresa hasta 2 años después es súper corriente verlo eso en los contratos. Entonces don Carlos Cerda dijo, bueno, esa cláusula está dentro de otros pactos. Pero yo tengo que pensar, dice, que esa cláusula lo que está haciendo es restringiendo un derecho constitucional a ejercer cualquier actividad lícita. Entonces, si yo voy a restringir ese derecho constitucional, entonces, y la otra parte está de acuerdo, entonces eso tiene que ir aparejado de una compensación. Entonces, esa compensación, en el fondo, es un incremento de su indemnización si es que se llegara. O, como lo hicimos nosotros con un gerente, es que nosotros le establecimos que si él no competía dentro de mm, el año siguiente, es decir, no creaba su empresa o se iba a la competencia, al año nosotros le íbamos a incrementar su indemnización en un porcentaje importante. Y el tipo no lo cumplió. Y nos mandó a juicio porque no Mm, le pagamos, obviamente, y en el juicio logramos probar que el tipo tenía una empresa, era socio de la empresa, tenía a su hijo participando en la empresa, tenía clientes que eran nuestros y que se los llevó a esa otra empresa, y ahí tuvimos que tratar de probar que efectivamente, y no le pagamos. Pero claro, tú tienes perfecto, que empezar a pensar cómo condiciono esto para adelante. ¿Cómo, exacto. cómo, cómo le doy el dulce para que este tipo sienta que, chuta, si hago esto, claro, puedo ganar, pero lo que Mm, pierdo es esto, que es súper tangible. ¿Mm? sí. ¿Mm? De hecho, nosotros tratamos de negociar con él, le pusimos todo en la mesa, negociamos con él, le dijimos, mira, no tenemos ningún puesto para ti, no sé qué, negociamos toda salida y él no quiso. O sea, No, de verdad, o sea, sí, nos tenía la sartén por el mango. sí, claro. Entonces fue Y súper lo otro, lo otro, difícil. lo otro es aguantarse las licencias, ¿no? En algún ¿Sabes qué? El problema de eso, en ese caso particular, como el señor ya tenía una empresa, le da lo mismo que le pagara la licencia. Ya le da lo mismo. Entonces, el tipo era la tormenta perfecta. El Formó su empresa, el tipo ganaba plata, las licencias a veces se las pagaban, a veces no, así que le da lo mismo, y acumulaba años contigo. Eso es lo que dice, acumulaba años contigo. Claro, lo que pasa es que, Mm, pucha, la normativa por lo general se basan en el principio de la buena fe. Si no, mm, porque si lo basamos en el principio de la exacto. mala fe, tendríamos un código del trabajo, pero sí, gigante. Claro, entonces, esas situaciones son Difícil. complejas. Muchas Yo, gracias, yo creo, Rodrigo. yo creo que lo resolvieron bien. ¿Cómo, Fabiola? Yo, ¿Mm? No, no No, no, escuché. yo no sé nada. Rodrigo dijo que cree que lo resolvieron bien. Sí, era la salida. No había mucho más movimiento. Pues lo otro era aguantarse las licencias, pero podría haber estado años. Sí, porque además a él no tenía ningún problema con que no se las pagaran. Así que ya lo vi. Sí. ¿Alguna otra consulta, pregunta que tengan? Yo creo que quedó bastante claro, Rodrigo, Ah, qué bueno. Qué bueno. y no, y ya se están saliendo, como Sí, estaba hasta las 10:30, nos pasamos un poco. sí, nos pasamos un poquito. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber respondido las preguntas. Y Rodrigo, en caso de que alguien tenga alguna consulta que se quiera contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Eh, Les escribo, o puede ser a través de Marta, que tú tienes el contacto, Ya, y ella le da mis datos o les paso mi correo, que en el fondo es súper fácil. Es rodrigo.venegas@montgroup.com. grow.com, Montgroup.com. una M. Ahí, ahí. Y el número es el
360 25 87. Perfecto, perfecto. Así Hay que que, si tienen alguna duda, consulta, ningún problema. Yo tengo Ujú. una duda justo antes de que se corte la conexión, que Dígame. estoy justo en un momento de donde estoy metido también en un conflicto laboral con un ¿Sí? ex trabajador. Ya, ya. Tiene relación con los procedimientos del juicio, ¿ya? Yo no, por lo menos en general, conocía los procedimientos sumarios y los procedimientos ordinarios, pero él en el fondo ahora aplicó un procedimiento que se llama monitorio, Ah, claro, donde, sí. sí, donde en el Sí. fondo ya él hizo la demanda, el juzgado en el fondo rechazó la demanda, sí, pero Ujú. ahora él apeló y ahora citó una audiencia. El tema es que no sé cómo funciona un poco eso. ¿Ya? Ahora sí, Ah, claro, voy a llegar con el bueno. patrocinio de un abogado a fondo. Sí, le explico un poco cómo funcionan los procedimientos. En materia laboral hay dos procedimientos. Uno es el procedimiento de aplicación general y el otro es el procedimiento monitorio. Cuando se aplica uno y cuando se aplica el otro, tiene que ver un tema de cuantía. El procedimiento monitorio se aplica a todas aquellas discusiones que están bajo los 15 ingresos mínimos mensuales. Sobre Ya, 15 ingresos mínimos se aplica el de aplicación general. Pero la característica del monitorio es que lo que hace el tribunal al principio es la primera resolución, acoger o rechazar la demanda. ¿Ah? Lo general es que la acojan, ¿ah? Ese es el término general, que se acoja la demanda y es la empresa la que reclama, porque es un reclamo, no es una apelación, es un reclamo. La empresa reclama conforme al artículo 500 del código y ahí lo que hace el juez es citar una audiencia única. En este caso, en su caso, fue rechazada la demanda, entonces quien interpuso el reclamo fue la parte demandante. Y ahí lo citan a una audiencia única que lo van a notificar. Y en esa audiencia única, que en el fondo es la audiencia de juicio, ¿ya? Ahí usted tiene que concurrir primero con abogado, segundo, el abogado tiene que contestar la demanda y además tiene que llevar todos los medios de prueba, es decir, tiene que ir con los testigos, con los documentos, con el representante legal de la compañía, por si lo citan a otras jurisdicciones, y rendir prueba. Y luego de rendir prueba, ambas partes, el tribunal lo que va a hacer es dictar sentencia. Hay algunos que la dictan de manera inmediata y otros que se toman los 5 días que establece la ley. Pero ese es el procedimiento monitorio. Entonces, lo que usted tiene ahora es que a la fecha que tiene que ir, tiene que tener claridad que tiene que ir con todos sus medios de prueba para echar abajo lo que está estableciendo la demanda. perfecto, muchísimas gracias, me queda súper claro entonces. Sí, Pero no, por nada. lo tenemos por ahora, nos faltaría el patrocinio nomás. Bien, bueno, ahí están mis ¿Ya? datos si usted quiere. Muchas gracias. No, por nada. ujú. Así que Bueno, bueno, con esto ya creo que van a ser un cuarto para las 11, nos pasamos un poquito, así que les doy las gracias por haber escuchado, así que tengan buen día todos y todas. igualmente, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que nuestra próxima reunión del ciclo legal va a ser el 16 de abril, ya no el 15 como estaba planificado, sino que el 16, y es sobre reglamento interno y compliance. Entonces, bueno, para que vayan también, si quieren mandar sus dudas al respecto antes, genial, ¿ya? Nos estamos comunicando. Muchísimas gracias de nuevo, Rodrigo, Por y nada, que tengan buen día. Chao, igualmente, chao, que gracias, estén Rodrigo. bien. Chao, chao.